Conmemoramos los 70 años de la Universidad Pedagógica Nacional. 70 años de historia, pensamiento y acción pedagógica, donde habitan los sentires, las luchas y los sueños de quienes transforman la sociedad cada día desde la educación. Se están conmemorando 70 años de la Universidad Pedagógica que nace como Universidad Pedagógica Nacional Femenina, producto del decreto 197 de 1955. Sin embargo, pues lo primero que tengo que decir es que la Universidad Pedagógica Nacional no nace producto de un decreto, sino efectivamente la Universidad Pedagógica responde a un acumulado histórico de la educación colombiana. En el marco del primer Congreso Pedagógico Nacional se decide la construcción del Instituto Pedagógico Nacional y el Instituto Pedagógico Nacional abre sus puertas en marzo de 1927. Aparece una figura relevante para la historia del instituto y para la historia de la universidad, que es Francisca Radke, como primera rectora del instituto, quien promueve el método Montessori y la escuela activa y forma a las primeras normalistas del Instituto Pedagógico Nacional. Yo también soy, digamos, de la idea de que hasta donde podamos mirar los orígenes más remotos, pero que en este caso, digamos, con el año 27, la creación del Instituto Pedagógico Nacional de Señoritas, sería, digamos, como ese hito, digamos, fundacional inicial que, digamos, en esto otro momento de la creación de la Universidad Pedagógica Nacional de mujeres, digamos, para mujeres del 55, digamos, se retoma algo que es lo que quiero un poco señalar, y es que uno dice siempre un poco como entre serio y broma, es que ambos momentos en que surgen estas dos institucionalidades son contextos donde los gobiernos nacionales son más bien conservadores. Hoy, esa raíz se expande en facultades, proyectos e investigaciones que siguen formando a las maestras y los maestros de Colombia. Para hablar de la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica, sería necesario además entender que no es en sí solo un proceso propio de la universidad, sino el impacto que tiene en un contexto pues, nacional también. Y particularmente me quiero referir a la importancia que tiene la aparición o la creación del Instituto Pedagógico Nacional en términos de la formación para señoritas, porque tiene que ver justamente con un agenciamiento a lo largo del siglo XX frente a la ciudadanía de las mujeres, frente al derecho a la educación para las mujeres. ¿Por qué antes del 34 no podían existir facultades? Justamente porque apenas en 1933 el gobierno nacional reconoce y autoriza titular como bachilleres a las mujeres colombianas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente esto implicaba una demanda, como efectivamente ocurrió, por el acceso a la educación superior. Y en eso hay que reconocer la importancia que tiene la universidad y poco a poco pues las transformaciones que sufrió la universidad en el año 62, se decide que la universidad sea mixta, que lleguen los hombres a habitar la universidad, pero la universidad por el origen que planteaba Alfonso, ¿no? Es una universidad católica, conservadora, medio vertical en sus prácticas institucionales, que eso marcó mucho hasta finales del siglo XX. Pues sabemos que la Facultad de Humanidades hacia los años 50 fue creada. En los años 60 tuvo una gran importancia la licenciatura en lengua, la licenciatura en ciencias sociales, muy importante lo de la licenciatura en ciencias sociales, en tanto que empezó a formar los profesores y las profesoras que nos van a formar a nosotros los que en la década de los 80 llegamos a la Universidad Pedagógica Nacional. Se recuerda como anécdota, pero también como algo muy significativo el temblor en el año 1967 que llevó a que parte del edificio desapareciera o parte de lo que era el antiguo edificio del Instituto Pedagógico Nacional. Según los datos históricos, la Facultad de Educación Física tiene inicios más bien como eso, como la idea de la educación física en el sistema educativo del país. Por lo tanto, más o menos en 1903 se da como una iniciativa presidencial de incluir este tipo de saber para la formación de la ciudadanía. Ya había educación física antes de que se creara la Universidad Pedagógica Nacional y allí se articula a este proceso. Es uno de los
por no decir el programa más antiguo de la Universidad Pedagógica Nacional, y a partir del cual, que creo que sí es algo importante de mencionar, que a partir del cual se gestan casi que todos los programas de formación de educación física a nivel nacional. Para allá, para la década del 70, más o menos en 1974, tenemos una concepción de la pedagogía musical y tenemos la concepción de la formación como pedagogo musical. Eso es bien importante porque eso le da un sello especial a la idea de las artes que hemos tratado de mantener. Es en los 80 cuando surge el Departamento de Bellas Artes, unido a una concepción de estructuración de la universidad. Esta idea de estructuración lleva posteriormente a que el Departamento de Bellas Artes haga parte de la Facultad de Humanidades, en ese entonces Artes y Humanidades. En el año 2000, por fin, podemos pensar en la idea de una facultad especializada en las artes. Luego, con ellos vienen unas ideas que son bien importantes. La creación del programa de artes escénicas para consolidar una mirada amplia sobre la formación en artes. Aprender haciendo es nuestra manera de habitar el mundo. La importancia de Francisca Radke como promotora de la escuela activa, como promotora del aprender haciendo, de las salidas de campo. Inclusive hay varios informes donde Francisca Radke se iba con las estudiantes a La Guajira, al Amazonas. Y eso lo heredamos nosotros en los programas de sociales, de biología, varias de las licenciaturas, química también. Muchas licenciaturas estaban acompañadas de salidas de campo hasta finales del siglo XX, inicios del XXI. También en los años 80 y en los años 90 tuvo gran relevancia las salidas de campo. Hasta esa época la Facultad de Humanidades se llamaba la Facultad de Artes y Humanidades, que posteriormente se va a dividir en lo que es la Facultad de Artes por un lado y la Facultad de Humanidades. Bueno, la Facultad de Ciencia y Tecnología es una de las 5 facultades de la universidad. Tiene una historia tan antigua como lo tuvo la escuela Francisca Radke en las señoritas. La facultad ha tenido varios hitos, y es que dentro del desarrollo histórico la facultad ha estado participando en la construcción de política pública para el Ministerio de Educación, para las áreas básicas. Hemos sido gestores de las políticas en estándares curriculares para matemáticas, tecnología y ciencias. Nuestros profesores, de los que yo fui estudiante, gestaron, por ejemplo, el proyecto de educación en tecnología del siglo XXI en el marco de la Ley General de Educación para 1994. En este periodo, la Universidad Pedagógica Nacional se ha consolidado como la universidad pública más importante de este país en la formación de maestros y maestras. La universidad se ha fortalecido en materia académica y científica, y también hemos impulsado en este campo la educación popular, la investigación, acción, participación, la educación rural, las pedagogías comunitarias, inclusivas, alternativas, y también hemos recuperado la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y un escenario muy vital en estos tiempos del país, la construcción de paz. Las preguntas que mueven a maestras y maestros se han convertido en una fuerza de investigación que da sentido a 70 años de historia pedagógica. La importancia que tiene la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica tiene su primer antecedente de investigación en el año 62. Se comienza a hablar de investigación, ¿no? Y efectivamente se promueven los primeros proyectos. En el año 68 aparece el ICOLPE, y el ICOLPE efectivamente da cuenta del compromiso que tiene la Universidad Pedagógica Nacional con la investigación educativa. Pero detrás del ICOLPE se da la primera experiencia de lo que es un centro de investigaciones institucional en una universidad pública del país. Y si no estoy mal, es tal vez el primer centro de investigación que tiene la universidad pública. Y poco a poco ese instituto se va convirtiendo en el CIU. Nosotros trabajamos en la investigación y nos preguntamos por la formación de maestros, por el qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña,
qué se aprende y cómo se aprende en los diferentes niveles del sistema educativo y desde los diferentes campos de conocimiento y saber. Hemos ampliado nuestra propuesta formativa en pregrado, posgrado y en extensión. Hemos llegado a distintos territorios de este país, no solo con la educación formal, sino también con distintas estrategias que permiten incidir en cambios estructurales en los territorios. Por eso ha sido tan importante nuestros acumulados, no solo con cerca de 60.000 egresados, sino también con la posibilidad de construir una reflexión que nos permita unos procesos educativos pertinentes para las necesidades que tenemos hoy en Colombia. Una universidad que se piensa en formar maestros para una Colombia y para un mundo que requiere en unos momentos históricos determinados y en unos contextos particulares un maestro formado de acuerdo con esos ideales de sujetos. Entre la pregunta y la acción, la investigación se hace arte, se hace vínculo, se hace cuidado. Podemos hablar de investigaciones en San Andrés y Providencia sobre esto que significa hacer arte desde el raizal, pero también podemos hablar de pensar la infancia desde otro lugar en los territorios dominados por la violencia histórica, política que nos ha gobernado. Pero también hemos trabajado en una cuestión fundamental que tiene que ver con la manera en que podemos construir procesos de paz, convivencia y cuidado desde las artes para la formación de formadores. El profesor Facundo Maldonado crea con un grupo de maestros el primer centro de informática del país en los años 90. Este programa va a gestar lo que hoy tenemos como maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación, y es aquí en la Universidad Pedagógica donde se forman los primeros maestros, no solamente a nivel de pregrado, sino a nivel posgradual, en niveles de especialización y maestría en el uso de las tecnologías educativas. Una investigación que igualmente se ha venido nutriendo y fortaleciendo a partir de 1970 con la creación y fortalecimiento de grupos de investigación muy articulados también con los procesos de formación avanzada y el desarrollo también de los programas del pregrado, porque finalmente los profesores están articulados a los programas de pregrado. Eso nos permite contar con un abanico muy importante de grupos de investigación, de campos de estudio que se han venido fortaleciendo. Para la Facultad de Humanidades la investigación tiene un gran significado la conformación de grupos de investigación a lo largo de su historia, grupos que tienen más de 30 años, desde un ambiente disciplinar, pero específicamente desde un ambiente pedagógico y didáctico. La educación, la pedagogía y la didáctica son un foco esencial no solamente en la Facultad de Humanidades, sino en toda la universidad, formadora de formadores, ligado a investigar sobre distintas temáticas que están ligadas principalmente a sus áreas del conocimiento, las lenguas, el inglés y el francés, las ciencias sociales, la geografía, la historia, la filosofía. Nos ha ayudado a conformar y a fortalecer estos grupos de investigación que a la postre van creciendo tanto en los niveles de posgrado, en las maestrías que ofrecemos, y hoy en día en las líneas de doctorado que coordinamos junto con el doctorado interinstitucional en educación. Si pensamos la investigación en la Facultad de Educación Física, podemos tener varios puntos de entrada. Uno teórico, que definitivamente a partir de diferentes estudios nos van dando algunas líneas que tradicionalmente se han ido consolidando en relación con los saberes propios de esta facultad. Encontramos que hay muchos estudios sobre motricidad, encontramos muchos estudios sobre técnicas asociadas a lo deportivo. Actualmente se viene dando una línea muy fuerte sobre miradas sociales, inclusive sobre procesos hermenéuticos que intentan comprender el proceso corporal, que intentan comprender la construcción de subjetividades mediadas por el cuerpo, por el movimiento,
la educación física en su interacción también con la construcción de sociedad. No solamente nos hemos dedicado a hacer docencia, sino que también hemos desarrollado el campo de la investigación sobre las corrientes más actuales de la pedagogía, la didáctica, el currículo, la evaluación, como lo demuestra nuestra intensa producción editorial y nuestra presencia regional con maestros y maestras que son el campo de las expresiones de la Universidad Pedagógica Nacional. La pedagógica convierte el conocimiento en fuerza pública, en política viva que nace desde los maestros y las comunidades. Y por eso ya la universidad pasó a ser también escenario, digamos, de estas movilizaciones sociales, de momentos de... Y algo que es muy importante es que la universidad, especialmente a través de algunos grupos de profesores investigadores, va a tener una relación muy fluida con lo que fue el Movimiento Pedagógico Nacional. Efectivamente, el aporte importante que se hace de la Facultad de Educación en la construcción y consolidación del movimiento pedagógico, como un movimiento social y político que junto a otras facultades de educación, particularmente universidades públicas, pues retomaron el lugar de sujeto político del ser maestro, también en la posibilidad de pensar y proponer al ministerio y a las instancias como política educativa justamente el horizonte de la educación colombiana. Entonces creo que ese es un aporte fundamental que hay que recoger en esta historia. De esta manera la universidad ha tenido un impacto grande a través de los egresados y sus programas. Yo mismo he hecho parte de la construcción de política pública en 3 documentos del ministerio. En 1996 participé como parte de los talleristas del primer documento de la serie Documentos de Trabajo del Ministerio, con un documento que se titula Educación en Tecnología, una oportunidad para el desarrollo. La facultad hoy en día viene viviendo un momento importante en términos de su desarrollo como facultad. Viene cumpliendo un rol también central en muchos procesos institucionales. Hemos sido líderes en propuestas que vienen obviamente desde las rectorías de la universidad, propuestas a las secretarías de educación y demás. Allí hemos estado nosotros liderando proyectos. Hemos avanzado en la construcción de política pública educativa y estamos fortaleciendo un proyecto de largo plazo hacia dónde debe orientarse la educación de este país y qué tipo de ciudadanos debemos formar. Desde cada pregunta, la pedagógica escucha los territorios y reconoce en cada vida un sujeto de derecho que enseña y transforma. Entre los programas históricos que han existido en la Facultad de Educación encontramos lo que hoy se denomina la licenciatura en Educación Infantil, que ha sido pionera en todo el desarrollo de los estudios en el campo de las infancias y de la educación infantil en particular, ¿no? Reconociendo además pues, lo que esto implica al ubicar a los niños, a las niñas como sujetos también de derecho. Las grandes luchas de la Universidad Pedagógica Nacional, pero particularmente de la Facultad de Educación, tienen que ver en primer lugar con reconocer la infancia y las personas con discapacidad como sujetos no solamente de cuidado, sino también de educación. Encontramos también la licenciatura en Educación Especial, que viene generando y aportando a nivel nacional en un campo de estudio muy importante, del cual la educación ha tenido distintos abordajes para aquellas personas que presentan unas condiciones particulares y que en muchos de los momentos de la historia educativa han sido relegados y han sido abordados más bien en el campo educativo, más desde políticas higienistas y marginándolos un poco también de los procesos educativos. 70 años de voces que enseñan, aprenden y siguen construyendo al país. El rol del maestro en la universidad y en el país ha tenido diferentes tránsitos. Particularmente en la universidad no es igual formar maestros en el año 1955, en el 70, en el 80 u hoy, porque cada momento histórico ha exigido en la formación distintos modos de relacionarse con la pregunta por la formación. Creemos que la Facultad de Humanidades históricamente ha aportado primero en la formación docente, que ha nutrido gran parte de los colegios e instituciones de educación básica en el país.
la enseñanza de las ciencias sociales, la enseñanza de la geografía, de la historia, de la economía, o la enseñanza del inglés, y del español y las lenguas extranjeras es muy significativa a nivel histórico. Fíjense que tenemos una historia muy reciente, pero en esta historia reciente, entre comillas, hay toda una concepción sobre el papel de las artes en la formación de las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes y los mismos formadores de formadores. Las artes son una forma de conocimiento y esa forma de conocimiento implica siempre una manera de estar, pensar y, por supuesto, actuar en el mundo. Una universidad que es uniprofesional como es la Universidad Pedagógica empieza a reconocer en cada uno de los saberes de las facultades un punto de partida pero también de articulación para poder comprender lo que significa el ser docente en Colombia, lo que significa la pedagogía, lo que significa la enseñanza, leyendo el mundo desde lugares distintos. Hay que recordar la misión del maestro: inspirar, acompañar e innovar. Y en el campo de la inspiración, el maestro tiene que seguir siendo un ejemplo de ser humano, ética y políticamente correcta. Y la Universidad Pedagógica lo ha venido haciendo en la defensa de la educación pública, en la defensa de la educación básica, preescolar, media, educación especial, y ahí lo hemos venido trabajando en las calles y en las aulas. La universidad ha sido un marco ético para el país, ha sido candil para muchos de los maestros en las regiones, y esperamos que ahora, a través del Centro de Innovación, podamos en los próximos años encontrar el saber pedagógico y llevarlo a las comunidades para que así la universidad tenga una presencia en lo regional, en lo nacional y en lo internacional. Esta no es una universidad cualquiera, es la universidad de los maestros y las maestras de Colombia, para Colombia, y que construye la educación con Colombia. Una universidad que se piensa país y futuro, fortaleciendo la educación como camino para la paz, la justicia y la transformación social. Y estamos construyendo un proyecto de largo plazo, que es la defensa de la educación pública, la defensa de la Universidad Pedagógica Nacional, que se expresa en ser los referentes académicos, científicos, investigativos, pero especialmente en formar sujetos éticamente comprometidos con los cambios que requiere este país. También esto se traduce en generar mejores condiciones de dignificación de las condiciones de planta física, en generar un proyecto de sostenibilidad financiera que nos trace la ruta y el mapa para dignificar las condiciones de ser maestro y maestra en Colombia. Por eso estamos comprometidos con el porvenir. Una universidad que se piensa en movimiento, que enseña, crea e inspira futuro. Actualmente la Facultad de Humanidades, dentro de sus 6 programas que tiene, los 4 de pregrado y los 2 de posgrado, tiene un gran interés que es histórico, que es el de formar mejores seres humanos. La Universidad Pedagógica Nacional es para mí todo. Cuando me refiero a todo es que soy UPN. Por mi vena corre y se alienta un espíritu pedagógico que he aprendido desde mis maestros, que he procurado inspirar en mis egresados, que he recibido de ellos como una práctica de vida. La universidad realmente significa un elemento de la identidad propia. O sea, soy pedagógico, con sello pedagógico. La universidad ha ocupado un lugar importante en lo que es la construcción de mi persona, de lo que soy yo como persona, como maestro, como profesional. La universidad ha sido mi casa, porque la universidad son también personas, son relaciones, la universidad son aprendizajes, la universidad soy yo. Entonces, para mí la Universidad Pedagógica es un rincón de mi alma, como diría en un poema de mis textos, en donde cada día nuestra labor esté a través de nuestros egresados, a través de los profes que estamos acá, de los estudiantes que tendremos a futuro, es alentar la libertad, alentar el espíritu innovador y sobre todo el cuidado de sí y el cuidado de la vida de las demás especies. La universidad es un país completo. 70 años después, la pedagógica sigue caminando el país. Porque en cada maestra, en cada maestro,
está la certeza de que educar es transformar el mundo.